querido César Gutiérrez Priego. Maestro Jaime Hernández, tengo entendido que Genaro García Luna, el que fue superpolicía de Calderón, el que encabezó la supuesta guerra contra el narco, aunque terminó trabajando con los narcos, tenía un altar de la Santa Muerte en su oficina y que pues la veneraba. Yo no sé si en la cárcel allá en Estados Unidos tenga una estampita de la Santa Muerte o ahora tengo una estampita de Santa Norma Piña, la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy un tribunal federal le retiró una orden de aprehensión por enriquecimiento ilícito a Genaro García Luna y ya la Fiscalía General de la República ha anunciado que procederá contra los miembros de este tribunal, juez, magistrados, los que estén involucrados en esta decisión, mientras el gobierno de México anda en Estados Unidos tratando de recuperar esos dineros mal habidos, presuntos dineros mal habidos de Genaro García Luna para los mexicanos y mexicanas. Estas decisiones ponen en peligro precisamente esos esfuerzos. Yo entiendo que Genaro García Luna no va a salir de prisión porque está ensartado en la cárcel en Estados Unidos y que esta decisión no tiene un efecto más allá de esto que estoy diciendo. Pero qué bueno que los gringos son los encargados de hacer justicia y que no prosperó aquello de extradítenlo a México porque si no, pues no sé cómo nos hubiera ido. ¿Cómo ves esta situación del Poder Judicial en México que pareciera estarle lavando la cara a Genaro García Luna? Fíjate que yo últimamente me he percatado de que, a pesar de que sabemos que vivimos en un país donde hay división de poderes, yo tengo la impresión de que se ha abusado de esta separación de poderes en términos retóricos para justificar las acciones del Poder Judicial. Ya sabemos que el Poder Judicial es autónomo, ya sabemos que el Poder Judicial en muchos sentidos se autorregula, ¿no? Pero fíjate, por ejemplo, si lo comparamos, por ejemplo, con el sistema político en Estados Unidos, que es igual, hay una separación de poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, tú nunca vas a ver, es muy raro que el Departamento de Justicia entre en una guerra contra el Ejecutivo. Hay una suerte de aquí en México de deslealtad de uno de los poderes que garantizan la igualdad de poderes, el equilibrio de poderes en la República. Hay una deslealtad brutal de ese poder judicial hacia el poder del Ejecutivo. Eso no lo vas a ver en Estados Unidos, no vas a ver, va a ser muy difícil. Es más fácil que veas al poder legislativo desafiando al poder ejecutivo. Pero el Poder Judicial desafiando al Ejecutivo es muy raro, muy raro. ¿Por qué? Porque están en juego la seguridad nacional, están en juego un montón de cosas y el Departamento de Justicia por eso tiene que ser extremadamente cauto, sigiloso. No estoy diciendo que el Poder Judicial en Estados Unidos sea un poder que no se vea influido por fuerzas políticas o por sesgo político. No, todos sabemos que no es así. Pero donde voy es que en el caso de México las cosas llegan a un tal grado de descaro que tú dices, ¿cómo es posible que los magistrados primero desautorizan una orden de aprehensión contra un hombre que está demostrado que se enriqueció? Y luego también tenemos otro amparo librado a favor del señor Tomás Herón para que no se le mencione su pasado como torturador en momentos en que Tomás Herón está librando esta doble batalla en Israel y en México por evitar ser extraditado, detenido y extraditado. Entonces, te das cuenta que este descaro, esta desfachatez con la que actuó el Poder Judicial, lo retrata de cuerpo entero, están al servicio de poderes ocultos, de intereses políticos, de intereses corporativos. Lo hemos visto
con los continuos embates contra las reformas del poder del sector eléctrico. En fin, ha quedado demostrado una vez cómo el Poder Judicial se ha convertido en el último reducto del antiguo régimen, ¿no? De ahí la importancia, y esto lo ha también subrayado Claudia Sheinbaum, de buscar una mayoría en las elecciones del año que entra. Que se va a conseguir, yo no sé, yo francamente, yo soy de la gente que cree que los procesos electorales son de las cosas más difíciles de predecir. Así como es difícil predecir el curso de un conflicto, de una guerra, una vez que estalla, es tremendamente complicado hacer predicciones sobre el resultado último de un proceso electoral. Yo por experiencia, a veces me han sorprendido, por ejemplo, la elección de Donald Trump me sorprendió, yo no me la esperaba, y muchos ciudadanos en Estados Unidos. Pero yo creo que en México existe por primera vez este ánimo de acompañamiento a quien Morena ha puesto como relevo para justamente apostar a favor de un plan C, que es capturar la mayoría en el Congreso para de una vez por todas modificar la lógica del poder, terminar estas complicidades del poder de la Suprema Corte, especialmente de Norma Piña, con otros poderes fácticos de este país, ya sea en el sector empresarial, en el sector mediático, en el sector político. Yo creo que ya es hora, la gente, los ciudadanos, ya no necesitan mayor prueba de que el Poder Judicial se ha convertido realmente en un serio obstáculo, quizá en el más grande obstáculo de cara al proceso de democratización que hemos esperado durante largo tiempo, querido Vicente. Así es, y vaya momento que elige el querido César Gutiérrez Priego para escribir su columna sobre la seguridad. La seguridad del problema siempre es la seguridad, escribe en La Silla Rota. Y bueno, mi querido César, cuéntanos, porque es el tema también que ha dicho el presidente, que a pesar de que va mejorando la situación, que se detuvo el crecimiento, que va hacia abajo la tendencia en homicidios en nuestro país, pues es un tema candente, un tema complejo y un tema a la vez urgente también para la ciudadanía. Sí, por supuesto, Vicente. Mira, explico un poco cómo se ha politizado el tema de la seguridad, y tenemos que entender cuál es la responsabilidad de cada uno de los órganos de gobierno, desde el gobierno municipal, el gobierno estatal y el gobierno federal. Desafortunadamente, lo he explicado varias veces, la seguridad pública no es un negocio que deje beneficios políticos. ¿Y a qué me refiero? Porque por lo general quien termina haciendo el trabajo para preparar a las instituciones policiales no es quien termina viendo los resultados, y más en el ámbito municipal, cuando estamos hablando que son 3 años. Y si bien es cierto, ahora tienen la posibilidad de la reelección, muchos de ellos no la consiguen o tal vez busquen otra opción, ¿no? Como la gobernatura, algún otro puesto, diputación federal, local, etcétera, etcétera. Entonces, esto nos deja con un grave problema. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, y ahorita también en tiempos electorales, nos damos cuenta que ningún órgano de gobierno quiere hacerse responsable y todos le echan la culpa a las diferentes entidades, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues obviamente pues el problema de la seguridad nos trae afectaciones que son graves, y esto es muy fácil. La gente dice que no es lo mismo seguridad pública que seguridad nacional, y estoy completamente de acuerdo, pero hay una parte intermedia que se llama seguridad interior. Las afectaciones que nosotros vemos en seguridad pública, que significa que no dejan que la autoridad municipal o la autoridad estatal cumpla con las funciones que tiene cada una de esas secretarías de Estado, entre ellas la seguridad pública, afectan de facto a la seguridad interior. Entonces sí ya se convierte en un problema en donde nuestras Fuerzas Armadas tendrían que llegar a trabajar y estar de lleno llevando a cabo los propósitos que tiene el blindar seguridad pública. Desafortunadamente, por supuesto, pues vemos que las entidades federativas, salvo algunos casos
excepcionales, no invierten en lo que tendrían que invertir, que es en academias, en mejor equipamiento, mejor trato para el personal, mayores beneficios, mejor tipo de armamento, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto que las autoridades municipales pues tienen menos recursos y menos capacidades para llevarlo a cabo. Y por supuesto que habrá personas que dirán, bueno, es que es problema del gobierno federal o culpa del gobierno federal, porque ellos quitaron los apoyos que envían por medio del FORTASEC, que es este fondo para la seguridad pública municipal. Cuando la realidad es que nosotros hemos visto, y en la experiencia que tenemos durante décadas en este país, que la autoridad municipal no solo no invierte, salvo honrosas excepciones, algunos incluso de la oposición que han hecho un buen trabajo en cuanto a la seguridad pública municipal y estatal, pero la realidad es que como no hay un servicio civil de carrera real, nosotros no podemos ver que la función policial se maneje como en una institución. ¿Y a qué es a lo que me refiero? Cuando tú ves la estructura que tiene el ejército, cuando tú ves la estructura que tiene la marina, por supuesto que el presidente o la presidenta que llegue a ocupar el cargo puede escoger dentro de las diferentes opciones que hay del grado más alto que existe, ya sea el almirante o el general de división, para que forme parte, invitarlo a participar en una función político-administrativa como secretario de Estado. Bueno, cuando estás ahí hablando de que tienes un número de opciones en cada una de estas instituciones, es porque ya tienen una carrera militar que han llevado y entonces ya tienen un tipo de entrenamiento, un tipo de cultura, un tipo de aprendizaje, etcétera, etcétera. No pasa en las policías. Desafortunadamente seguimos viendo que la policía termina llegando el amigo, el compadre, el chofer del presidente municipal, el guarura del político, etcétera. Y eso es lo que ha venido, por supuesto, pues demeritando el trabajo de seguridad que existe en el país y seguimos teniendo las mismas problemáticas, que es la siguiente. Muchísimas personas los he escuchado con el argumento de decir, lo que pasa es que los delitos que están cometiendo son del orden federal porque es delincuencia organizada. Perdón, pero la seguridad pública y los policías no tienen legalmente la autoridad para determinar, no, es que ese es un grupo criminal, entonces como son de la delincuencia organizada, nosotros no vamos a hacer funciones policíacas. Cuando el trabajo de la función policíaca es la prevención de los delitos, ¿no? Posteriormente se puede dar la persecución del delito como tal cuando el delito ya fue cometido y entonces la policía auxilia para que esa persona que cometió el delito no se vaya impune y pueda ser presentado ante el Ministerio Público. Se ha politizado tanto el tema que todo el mundo se avienta la bolita. Entonces dicen, ¿para qué sirvió la Guardia Nacional si la Guardia Nacional no viene a darnos este tipo de soluciones? Porque nuevamente viene el problema. Todavía no tenemos la capacidad para que la Guardia Nacional pueda estar en todas las entidades federativas, que sí lo está, pero en todas las regiones de las entidades federativas. Y se supone que para eso es el trabajo municipal y el trabajo estatal. Cuando nosotros nos damos cuenta que sigue siendo el problema el eslabón más débil, que son las policías municipales, viene una gran pregunta y creo que valdría la pena analizarlo. Mando único para las entidades federativas. Desafortunadamente, como sigue estando politizado el tema y sienten los presidentes municipales que aunque no tengan la capacidad para poder brindar seguridad pública, que es un derecho humano a la población que ellos gobiernen, entonces siguen con la politización de este tema y terminan manejando temas como militarización, militarismo, cuando es un fenómeno a nivel mundial que están utilizando las Fuerzas Armadas en diferentes países para que apoyen en la seguridad interior y en funciones de seguridad pública. Ya quisiera yo que le empezaran a reclamar en Estados Unidos al presidente, ¿por qué